Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta sesión vamos a, finalmente, después de varios intentos, vamos a bajar datos de mercado y vamos a empezar a limpiar los datos para, idealmente, ¿se acuerdan que queríamos repetir esto con datos de mercado? Entonces, generar vector, en lugar de generar un vector aleatorio con un tipo de variable aleatoria, queremos generar un vector dado un activo financiero. Entonces, va a ser parecido a esto de acá. Por el momento no me voy a fijar en, no me voy a meter en pseudocódigo de lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer primero es construir un pequeño script y ver hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Entonces voy a crear mi primer script. Ahora lo voy a poner aquí pegadito al random variables. Voy a copiar lo que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas librerías siempre las voy a usar. Y ya tengo un pequeño acordeoncito y aquí le voy a llamar, se va a llamar mi script. Recuerden que los scripts les pongo un nombre y es market data. Así. Ok, le voy a llamar así. Después, obviamente, como me gustó esta presentación, esto es lo que vamos a tratar de hacer, es decir, este market data va a tener un montón de procesos acá. Cuando acabemos vamos a empezar la refactorización en funciones y clases, entonces voy a crear un nuevo archivo que probablemente se va a llamar market data. Y entonces voy a crear clases adentro de market data, como creé la clase de simulador. Y entonces vamos a tener los inputs de market data, entonces vamos a tener market data inputs. Y aquí vamos a tener market data.distribution manager o algo así, o real distributions o lo que sea, y va a cumplir con estas propiedades. Entonces primero siempre vamos a crear nuestro prototipo rápido reciclando el código que ya tenemos, que es esencialmente esto de aquí. Entonces voy a reciclar el constructor del simulador. Esencialmente voy a hacer un hack, entre comillas, pero se acostumbra a decir en programación un hack, que significa voy a manipular horriblemente el simulador para insertarle de una manera medio hacker los datos de mercado reales, cambiar los títulos de las gráficas y todo. Y cuando veo que eso corre bien, se lo muestro como un primer prototipo a mi portfolio manager o a mi trader. Si me dice sí, eso es lo que quería y esencialmente lo que yo quiero es, si aprieto play acá, lo que él va a querer o ella va a querer es recuperar esto, pero que en lugar de que diga student df, que diga por ejemplo Bitcoin y real data. Y quiere calcular estas métricas. Recuerden, no me voy a cansar de repetirlo. Cuando hacen finanzas cuantitativas y en particular lo que estoy haciendo aquí, estoy haciendo el trabajo de un quant. Estoy suponiendo que hay un portfolio manager. En mi caso personal, yo mismo soy, si eres un trader cuantitativo, tú mismo eres tu trader y tu portfolio manager. Entonces, pero piensen que hay un trader, un quant o matemático financiero y un desarrollador. El matemático financiero hace lo que estamos haciendo, hace prototipos rápidos en Python para ver cosas y darse una idea y mostrarle a su gerente de portafolios o a su trader el tipo de cosas que el trader está pidiendo. Si esto funciona, obviamente le van a pasar el paquete al desarrollador para que construya todo. Esa es la manera. Entonces piensen ahorita que somos el quant para dividir las tareas, que somos el quant y que hay un portfolio manager que les va a decir qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a repetir lo que estamos viendo. Recuerden, aquí ya en datos, ya tengo todos los datos acá y me creé un readme. Ahora, ¿qué datos tengo? Son un poco diferentes a los que les comenté. ¿Por qué? Porque sí tengo los índices que habíamos dicho, pero decidí bajar los 11 ETFs
sector ETFs, debería ponerle así. Entonces en este README tengo los sectores. Y los sectores acá son ETFs. Recuerden que un ETF es un Exchange Traded Fund. Es un fondo que se encarga de seguir un índice, de seguir en general los ETFs. La gran mayoría son trackers, es decir, están tratando de seguir el desempeño de un cierto activo, que puede ser un índice, también puede ser una materia prima, también puede ser una divisa. Pero no todos los trackers son ETFs, pero no todos los ETFs son trackers. Hay ETFs que están inventados, que la gente se inventa su propio sector. Y uno de los más divertidos para mí, que no existe como futuro o como sector directo, es el de videojuegos. Hay un ETF que se dedica a crearse un portafolios de empresas que se dedican a videojuegos. Por ejemplo, Ubisoft, Activision Blizzard, ¿cómo se llaman? Bueno, los que hicieron Cyberpunk, se me fue ahorita. Algo de Red, C-Red. Ok, se dedican a ellos. Rockstar, por ejemplo, los que hacen GTA, Grand Theft Auto. Ubisoft, no, los que hicieron Cyberpunk no es Ubisoft. Es Code Red o algo así. A ver, ¿cómo se llaman? Cyberpunk. CD Projekt Red. CD Projekt Red. Ok, lo tengo. Listo. Entonces, recuerden, un ETF no es más que un fondo de inversiones que tiene un gerente de portafolios que se encarga de gestionar, por eso es el gerente, se encarga de gestionar o de administrar el fondo. Y la diferencia entre un fondo normal y un fondo ETF es que el fondo ETF pueden ustedes comprar partes de ese fondo, comprar o vender en la bolsa como si fueran acciones, así de fácil como si fueran acciones. Entonces pueden comprar ETFs con una aplicación que les permita comprar o vender acciones en la bolsa, y esa es la facilidad. También la facilidad es que los ETFs, como son fondos, les pueden ofrecer costos de entrada mucho más chiquitos. ¿Se acuerdan que vimos? Y voy a regresarme a Yahoo Finance. Si me voy al mini del Standard & Poor's, aquí está, el mini del Standard & Poor's, necesito $4,000 para entrar, pero si me voy con el Spider, que es un ETF que traquea al Standard & Poor's, necesito 10 veces menos, 452. Ahora, una cosa que vamos a hacer más adelante nosotros es ver que también este Spider traquea su índice. Y cuando veamos, eso lo vamos a ver en la parte del curso que tratemos con Capital Asset Pricing Model, porque esto es una regresión lineal. Y si el tracker es bueno, la regresión lineal debería ser perfecta, ¿verdad? Con 0 ordenada al origen y con pendiente 1, idealmente. Y también cuando veamos análisis de componentes principales, vamos a explicar cómo puede hacer un tracker para no tener que comprar las 500 acciones del Standard & Poor's. Compra un número pequeño de acciones, y como lo pueden intuir, si se acuerdan cuando vimos acá, recuérdense que si tomo las primeras 8 acciones era aproximadamente 25-26% de todo el peso. Entonces ustedes pueden quedarse con quizás 20-25 acciones y tener quizás 80% del peso. Entonces no necesitan quedarse con las colas, que son muy chiquitas. Lo vamos a ver después, pero les adelanto para que vean para dónde vamos. Estamos haciendo un curso de finanzas cuantitativas y decidí yo utilizar cosas que han visto en la carrera. No voy a hacer cosas más complejas, entonces por eso decidí el Capital Asset Pricing Model y el portafolios de Markowitz y frontera eficiente, que se supone que ya lo han visto, y hacer un análisis muy riguroso de la matriz de varianza-covarianza, que se supone que saben
matrices, saben álgebra lineal, saben cálculo de varias variables, y con eso vamos a poder analizar la matriz de varianza-covarianza, que nos va a dar muchísima información. Ese es mi objetivo, y construir unos prototipos rápidos en Python. Esa es la idea. Hola, el README lo subirá a GitHub. Está en GitHub. Si se van aquí, de hecho, supónganse, se van a finanzas cuantitativas. Aquí están, en 2024.1 están los archivos de código. Que de hecho le puse de código y de datos, está mal. Aquí dice de código y de datos. Aquí están los archivos de código, que son los dos que hemos terminado. Hoy vamos a tener uno nuevo que se va a llamar el 02 Market Data, que es este de aquí que estamos creando. Y tengo un nuevo folder que se llama Data, aquí está. Y aquí están todos los datos de acá. Y aquí está el README. Aquí está el README que está explicando todo lo que tengo acá. Entonces, para no desviarme más, me regreso al README. Voy a cerrar este README, voy a cerrar este README y voy a quedarme aquí. Fíjense, voy a hacerlo más grande. ¿Qué es lo que tengo? Tengo índices, tengo sectores, entonces estos son ETFs de sectores. Entonces, por ejemplo, el sector de tecnología es el XLK. Entonces, lo que hice simplemente fue XLK. Y aquí lo ven, es el sector. Es del mismo Spider, del mismo creador del fondo SPDR. Y aquí estoy en la página de Spider. ¿Dónde está? Futures Nominee. Aquí está. Aquí está la página de Spider. Y aquí están los sectores. Y aquí están los tickers. Que, bueno, la clave. Y aquí están las explicaciones de todo. Y ese también tiene aquí están todos los ETFs. Estos son los sectoriales. Entonces hay varios sectores. Aquí hay 11. Y lo estoy haciendo porque me va a permitir traquear y porque hay datos. Entonces, antes de meterme a entender las empresas, que también vamos a ver empresas, aquí pueden ver que tenemos 7 de tecnología, que son están en el top 8. Si agregan Tesla, serían las 8 más grandes capitalizaciones bursátiles del Standard & Poor's, que están acá. Perdón, ¿dónde estoy? GitHub. De financieros, tengo Visa y Mastercard, que son de crédito. Berkshire, que es aseguradora. Investment Manager, gerente de portafolios. Y tengo 4 con este, bancos de inversiones. Y de esos bancos de inversiones, tanto Bank of America como JP Morgan Chase también son bancos de detalle o de particulares. En inglés se le llamaría retail. Y tengo otro sector que se llama el sector salud. Y tengo varios farmacéuticos. Termino con 2 sectores, que es criptomonedas. Y tengo monedas que le llamo yo monedas nativas. Porque no son tokens inventados como el Dogecoin. Son tokens que son nativos de una blockchain. Entonces Bitcoin es de la blockchain Bitcoin. ETH, que se llama Ether, es de la blockchain Ethereum. Entonces está mal llamarle el ETH Ethereum, porque Ethereum es la blockchain, no es el token, pero la gente lo dice, entonces a lo mejor lo voy a decir. Solana es otra blockchain que me gusta mucho a mí, y que de particular es donde invierto yo. Y entonces Solana, la blockchain, tiene Sol como su token. Y están las stablecoins, que esencialmente, si se acuerdan lo del ETF, que es un tracker, las stablecoins son trackers cripto del dólar como moneda. Entonces estos se supone que son dólares cripto, que valen lo mismo que un dólar. Y de divisas me voy a los 6 principales más líquidos, que es el euro, la libra, el franco suizo, la corona sueca, la libra esterlina británica, claro está, la corona sueca, la corona noruega, el yen japonés y el peso mexicano. Entonces este es mi universo que yo bajé, y para saber qué es qué, si me regreso, aquí están todos los datos y los bajé. Entonces, por ejemplo, si quieren ver de Alphabet, que es Google, aquí está, y cuando lo bajé,
lo bajé de Yahoo Finance y este es el formato que me dio. Estoy bajando datos, fíjense, desde enero del 2021 hasta antier, hasta el 28 de agosto del 2023. En total, vean, tengo 666 datos casi, ¿verdad? Entonces es que me hicieron la pregunta de por qué había dicho yo que 1000 datos está bien. La razón por la que 1000 datos está bien es como una regla empírica, porque cuando hacen encuestas de que tienen dos candidatos, de quién va a ganar, cuando tienen 1000 personas, el error, suponiendo que es una variable aleatoria Bernoulli, que solamente es voto por el candidato 1 o el candidato 2, no se vale abstenciones ni candidato 3, cuando hacen el intervalo de confianza es más o menos 2% de la media que encuentran empírica cuando tienen 1000 o más. En general es 1024 cuando tienen 1000 personas o 1000 encuestados. Es por eso que se utiliza 1000, porque la idea de estadística es que cuando calculan la media, mientras más muestras tengan, el intervalo de confianza de la media, que es diferente de la distribución en sí, el intervalo de confianza de la media se reduce mucho. Y esa es la idea, que cuando tengan una media, que si tengo un rendimiento positivo, quiero que ese rendimiento positivo, la media del rendimiento, porque una cosa es el rendimiento empírico que calculo y otra cosa es el rendimiento real. Entonces, utilizando la ley de los grandes números y el teorema del límite central, los dos resultados más importantes a mi parecer en probabilidad y estadística, si tengo muchos datos significa que el intervalo de confianza de la media real, es decir, alrededor de la media empírica que tengo, la media real va a estar en ese intervalo de confianza, con confianza 95%, quiero que ese intervalo sea todo positivo, para decir que mis rendimientos son significativamente positivos, o estadísticamente significativos y positivos. Porque si el intervalo es muy grande, no importa que tenga un rendimiento positivo, si el intervalo muerde el cero, hay una probabilidad de que sean rendimientos negativos. Esa es la idea. Pregunta: ¿para qué sirve un README? Entiendo que la traducción es léeme, pero he visto en GitHub siempre tiene archivos README. ¿Siempre hay que leerlos? No. El archivo README es porque en ese archivo cuando haces un código, en ese archivo vas a explicar lo que está pasando con el código. Entonces, en un archivo README, y voy a decir algo que a lo mejor no lo hacen ustedes, pero hay gente que baja archivos por torrentes, piratas o no, pero que los bajan por torrentes. Y entonces cuando bajan un archivo que tienen que descomprimir y hacer 1000 cosas para instalar, el archivo README les dice los pasos para descomprimir e instalar. Entonces la idea de un archivo README es para que entiendan los pasos para instalar y para correr un programa. En mi caso, mi archivo README es medio parodia porque lo estoy usando para explicarles lo que está acá. Entonces, si ustedes no saben y ven aquí, por ejemplo, EWW, dicen, ¿qué es esto? No entiendo qué es. El archivo README es justo la traducción para que esto les quede más claro. Aquí está readme.txt. Y dice, el EWW es como un pseudo tracker. Ya les expliqué que no es perfecto porque es del MSCI México. Es un cierto fondo que tiene pesos de empresas mexicanas y está cotizado en dólares. Entonces obviamente va a haber una fluctuación porque esto es pesos y estos son dólares para empezar. Y segundo, no es lo mismo cómo se calcula el índice de precios y cotizaciones mexicano a este. Pero con esto ya ven de qué se trata, que es un pseudo tracker. Saben cuáles son los sectores que estamos jugando y saben de qué se trata. Entonces por eso lo escribí así. Entonces escogí 2 años y medio. Ahora vamos a ver por qué me gusta mucho trabajar con cripto. Primero porque los datos son gratuitos. Pueden irse a, por ejemplo, aquí está, en CoinGecko, y ven datos aquí de cripto, y esto lo ven, es gratuito en tiempo real, pueden bajar los datos, etcétera, etcétera. Incluso pueden conectar a un API para bajar los datos. Aquí está.
Entonces hay muchos datos en cripto y los datos en cripto son gratuitos. Segundo, como cripto no descansa, si me voy a Bitcoin y le doy clic en Bitcoin, aquí está, -USD son las criptos. Si voy a Bitcoin, vean, tengo 972 líneas, no las 668, porque esto no descansa los fines de semana ni los días feriados. Entonces, en lugar de tener 20 días hábiles por mes, tengo 30. Entonces tengo 50% más de datos, significa que necesito 50% menos horizonte para calcular lo mismo estadísticamente. Y como ven es lo mismo, open, high, low, close, adjusted, close y volumen. Entonces vamos a jugar con esto. Creo que con eso resolví el... Cuando se refiere a las colas, ¿cómo se ven por acá? No sé qué colas estaban mencionando. Bueno, si me pueden explicar de qué colas estaban hablando o estaba hablando yo. Mientras tanto, ok, sigo. Entonces voy a bajar estos archivos y primero voy a hacer una limpieza. Porque ¿qué es lo que quiero? Recuerden qué es lo que quiero. Lo que quiero es utilizar esto, reciclar esto. Entonces necesito un vector y cuando quiero calcular aquí la distribución es la distribución de los rendimientos. Entonces necesito un vector de rendimientos y Yahoo Finance no me da los rendimientos, me da el close o el adjusted close. Entonces pensemos en el close. Y entonces tengo que, a partir de los precios en los que cerró el mercado, que es la clausura del mercado de cada día, tengo que calcular, entonces, dados estos dos precios de Bitcoin, tengo que calcular el rendimiento del 2 de enero tomando estos dos precios, ¿verdad? Entonces tengo que crearme una nueva columna que sea el rendimiento de estos dos. Segundo, puede haber casos en los cuales yo vaya a tener huecos. Y el caso más claro es el VIX, que es de volatilidad. Aquí ven que tengo muchos huecos aquí. Miren, tengo muchos huecos. Null. Entonces tengo que limpiar los huecos, quitarme de encima todos los null. Entonces va a ser un proceso en el cual tengo que agregar rendimientos, quitarme los nans o los not a number, los problemas, los que no sean unos números, las divisiones entre cero en particular. Si por ejemplo acá hay un precio que sea cero, obviamente la división no va a jalar. Entonces tengo que quitarme eso. Y me gustaría hacerlo de una manera no manualmente. Entonces vamos a utilizar una funcionalidad de Python, que es lo que hace que Python tenga cara de MATLAB, que es cómo manipular tablas, en este caso se llaman en inglés data frames, y se utiliza pandas, está aquí, pandas, PD, y aquí es lo que vamos a usar. Entonces, de las colas ligeras del Standard & Poor's, todavía no sabemos. Cuando hagamos este análisis y veamos la kurtosis, podemos hablar de colas ligeras del Standard & Poor's. Por el momento no lo sabemos, pero empíricamente los rendimientos, lo que siempre les han dicho en todos sus cursos, es que los rendimientos del mercado, los rendimientos reales de mercado, no tienen una distribución normal, tienen colas largas. Eso es lo que siempre les han explicado. Entonces tomar el valor en riesgo suponiendo normalidad no es adecuado porque están subestimando las colas largas. Es lo que siempre les han explicado. Vamos a ver si eso es cierto. Ok, entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar mi archivito de aquí y voy a bajar esta función, ok. Pero la voy a bajar así, la voy a copiar. Es mi acordeoncito y voy a explicarles lo que estamos haciendo. Entonces, me equivoqué. Ahí está. Entonces tengo un directorio, pero el directorio que yo necesito, y aquí se escribe con doble slash para los directorios que necesito. El directorio que yo necesito es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces es users map spider data, entonces lo voy a poner así y le tengo que poner doble el doble slash.
Es así. Ok. Entonces ustedes cuando bajen los archivos que lo tienen en GitHub, van a tener que ponerlos en un archivo. Yo lo recomiendo que sea ahí mismo del 2024. Ahora, una cosa que tengo que hacer ahora aquí es agregar en el path de Python el archivo de datos. Entonces tengo que agregar el archivo de datos, que es este de aquí, 2024 data, lo agrego para que tenga acceso. ¿Sí? Ahora, lo que necesito es un RIC. Entonces voy a poner aquí el RIC. Entonces aquí voy a ponerle así, inputs. Necesito el RIC. Le pongo RIC porque es el Reuters Identification Code. Es el código de Reuters, aunque en este caso no es preciso porque es el código de Yahoo Finance. Entonces vamos a empezar con el Standard & Poor's, que si se acuerdan era el SPX con circunflejo. Entonces aquí se va a llamar así, SPX. Entonces con esto se supone que lo voy a llamar. Después voy a utilizar pandas y voy a utilizar una función adentro de pandas que se llama readCSV, que va a leer el CSV. Y esto me va a crear una tabla. Entonces vamos a borrar todo esto, reset, para que quede más limpio. Estoy con mayúsculas. Ok. Entonces, vamos a empezar con esto, a ver si no hay más preguntas. No hay más preguntas en Twitch. No hay preguntas por el momento en Discord, entonces prosigo. Entonces, la primera parte es el directorio que ya le di. Vamos a decirle recuerden que con F9 corren la selección o el renglón en el que está. Entonces, no hay variables, ya hay una primera variable que es el RIC. El directorio es este de acá. Y el path es el directorio más... me faltó. Qué bien que lo vi. Ahí está. Entonces vamos a volverlo a hacer. F9 y F9. Aquí ya me faltó, aquí ya está. Y se supone que con este botón ya debería jalarlo. Hay una entrada también de leer XLS para leer archivos de Excel. En este caso lo guardé como CSV, que es Comma Separated Value. Son menos pesados que los de Excel. Y aquí está. Raw Data. Así es como me lo da Yahoo Finance. Aquí está. Ya lo bajamos. Entonces ya. Doctorados en bajar archivos a Python. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es calcular rendimientos y limpiar cuando tenga muchos errores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Me voy a crear un data frame vacío que se llama T. Entonces, el raw data se acostumbra así. En finanzas y sobre todo en código, cuando bajan el dato, bajan los datos tal cual, se llama raw data, como si fuera datos crudos. Y después crean una nueva variable, y esa variable es la que van a manipular. Lo que no quieren es manipular los datos que tienen en algún lugar. Entonces los datos solo los llamo, y una vez que los llamo, no los toco y no los salvo. La idea es que esos datos nunca cambien para que no los vaya yo a corromper. Por eso se trata de buscar una nueva variable. Bueno, por eso se acostumbra a usar una nueva variable. Entonces voy a crear un nuevo data frame que, como ven, está vacío. Los data frames son muy interesantes porque les pueden poner directamente, puedo hacer esto. Me voy a raw data, que existe la columna close, y le digo que, le voy a decir aprieto F9, y entonces ya con esto tengo el close. Tengo los precios de clausura. Pero yo primero quiero los datos, pero los datos como me los da Yahoo Finance, estos de aquí, los necesito, si quiero hacer una buena gráfica de una serie de tiempo, necesito que estos datos Python los considere como tiempo, como timestamps, como tiempos, y no como un string, que es una cadena de caracteres. Entonces no quiero que esto piense que son caracteres, quiero que lo vea como tiempo. Y para eso necesito forzar a que la columna date, que está acá,
F9, esta columna date, quiero que se transforme en datetime, en un timestamp. Y quiero empezar con el primer día, para que sea que mientras voy bajando en renglones esté subiendo en días, que sea ascendente. Ahora, este datetime ya lo tengo aquí. Aquí está, pandas to datetime. Entonces me voy a la referencia de pandas to datetime. Y aquí lo que me dice es que convierto un escalar en un datetime de pandas. Y la idea es que pandas tiene su propia manera de hacer plots. Y es muy fácil utilizar, hacer plots de series de tiempo cuando el tiempo está en el formato que le gusta a pandas. Entonces esa es la primera parte. Entonces esto es para hacer un formato de tiempo que le gusta a pandas. Entonces voy a borrar el data frame. Empiezo desde 0 y tengo la columna de date. Y aquí lo ven, ya cambió. Es muy diferente a lo que está acá. Aquí ya cambió porque ya está considerado tiempo, por eso tienen los ceros. Ya es una serie de tiempo para pandas. La segunda columna que me interesa es la columna de precios de clausura. Aquí está. Ahora, con los precios de clausura, de hecho voy a hacer trampa y voy a poner aquí. A ver, voy a poner esto así. Ok. Ya, aquí ya es un spoiler, ya saben el resultado. Pero lo que voy a hacer son dos cosas. Hay una cosa que se llama shift. El shift lo que hace es que tienen datos en un data frame y lo que hace es que los datos que van a tener de dicho data frame los voy a mover. Entonces justo es la idea que yo lo que quisiera es tener una segunda columna, así tengo la columna de clausura. Entonces para calcular el rendimiento del día 5, aquí está. Para calcular el rendimiento del día 5 necesito tomar este y este. Entonces quisiera una segunda columna que estuviera la clausura, pero la clausura del día anterior, ¿verdad? Entonces nada más, si tengo esos dos, si tengo esta columna que en lugar de empezar en 3700 empieza en 3726, aquí está 3700, aquí va a estar 3726, aquí va a estar 3700, aquí va a estar 3748, aquí va a estar este de aquí, desfasado un poco para utilizar estos dos y calcular el rendimiento. Entonces, voy a ver que shift funciona. Entonces vamos a hacer que shift funciona y shift, y vamos a ponerle así la clave de pandas. Aquí estoy, bueno, es el sort values. Ahorita el shift es de cuántos periodos y el periodo puede ser un número entero. Aquí está, un entero. Entonces vamos a ver que shift funciona. Y acá me faltó la de sort values. Esencialmente es que si tengo datos que no están bien acomodados, quiero que me los organice. Una vez que tengo ya los datos de clausura. Esto es un extra porque dado que day first true se supone que lo está organizando, este es un extra personal, un check, un personal es un doble check porque se supone que esto ya está con esto, para acomodarme que la serie de tiempo que tengo sí sea cronológica y que vaya subiendo y lo ven 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Está funcionando bien y el último valor es este. El número del diablo. Por eso me gustó. Ahora, entonces como es un extra, vamos a ver qué pasa con el shift 1 y el shift menos 1. Entonces, lo que yo quiero aquí es ¿qué resultado quiero acá? A ver, está el close minus y el close... espérate. Me equivoqué. Entonces está el close minus y el close plus. Así está. Entonces lo voy a volver a lanzar. Estos dos. F9. Y vamos a ver close minus y close plus. Entonces cuando tengo el close, lo que yo quiero es este número. Entonces el que necesito es el close plus. Si lo ven, porque el close minus, este número aquí estoy haciendo el número del día siguiente. Este es el rendimiento del día siguiente. Con el minus estoy anticipando el futuro y lo que quiero es regresarme un día atrás en el pasado. Entonces el que necesito es el close plus, es el shift positivo para hacer eso.
Pero es bueno que sepan que existen las diferentes opciones de shift. Lo bonito es que una vez que tengo el shift, que vamos a utilizar el shift positivo, voy a tenerlo así. Entonces cuando corro todo esto F9, tengo la clausura y la clausura previa. Obviamente que para el primer dato la clausura previa no existe, entonces es un dato erróneo, pero que nos vamos a después todos estos datos erróneos nos los vamos a deshacer. Pero aquí está lo que quería, es esta columna con esta columna. Lo bonito de aquí es que ya puedo calcular vectorialmente el rendimiento. ¿Y eso cómo es? Simplemente es la columna close dividida por la columna previous menos 1. Porque justo esto es el rendimiento con respecto al precio del día anterior. Entonces vamos a hacerlo así. F9. Y aquí lo ven. Obviamente aquí estoy dividiendo, este es un NaN, estoy dividiendo por 0, pero este rendimiento pasó, el día anterior era 3700, pasó a 3726, subió 0.7%. Después del 26 al 48 subió, del 48 al 30, del 37 al 38 subió. Estoy buscando uno que haya caído. Aquí, este cayó y es negativo. Entonces está bien. Como ven, Pandas me permite hacer, si ustedes están familiarizados con R o con MATLAB, pueden calcular vectores de sus tablas directamente, operaciones con tablas, como operaciones con matrices. Esto es lo bonito, no tengo que crearme un loop para calcular los rendimientos, directamente los tengo. Y le voy a pedir que se deshaga de los NaNs. Eso es el comando dropped_na. Entonces, cuando hago todo esto, F9, pero fíjense aquí como el índice empezaba en 0 antes y ahora empieza en 1. Y puede ser que se salte. Entonces lo que se acostumbra es resetear el índice para que el índice empiece en 0. Recuerden que aquí cuando hacía estos dos, el índice empezaba en 0. Entonces quiero que el índice empiece en 0. Aquí está. Entonces les repito, esto tiene que ser el directorio donde ustedes bajaron todos los datos, que los tienen en GitHub. Aquí le ponen el Standard & Poor's. Perfecto. Jalan los datos de manera como los tienen y después crean una nueva variable para no manipular y no corromper estos datos y hacen cosas que les gusten. En nuestro caso no necesitamos open, high, low, close, solo necesitamos close y close previous, y esencialmente con el rendimiento nos basta. Pero ya con esto y con la limpieza que hemos hecho sabemos que todo está ordenado y que ya tengo los rendimientos. Entonces ahora sí, ¿no hay más comentarios? Ok, entonces ahora sí vamos a hacer el hack. Entonces, es un hack porque vamos a tomar la clase que creamos aquí, el simulador, y vamos a tomar control de un objeto simulador y va a hacer cosas para las cuales no fue concebido, por eso es un hack. Entonces, lo que necesitamos es, voy a copiarlo, voy a copiar todo esto y vamos a ver cuál es lo mínimo indispensable para que corra. Necesitamos inicializar el constructor sí. Muy probablemente, como lo único que los decimales probablemente sí los vamos a necesitar para redondear, todo esto no lo vamos a necesitar. Y aquí le voy a poner el RIC más la concatenación más, quiero que me diga que esto es real time. Ok. Entonces, borré el constructor, lo vuelvo a escribir. Ahí está. Supongo que esto sí va a jalar. Aquí tengo las variables, vamos a correr. Vamos a ver que sí jala. Entonces, esto sí jala. Sabemos que sí, F9, y tengo mi tabla T. Ahora, inputs, random variables, decimales. Entonces, ¿qué cara tiene sim?
aquí en inputs tiene muchos nons. Solo tiene los decimales y SPX real time. Es el hack que estamos haciendo. Vamos a generar este de acá. El simulador. El simulador tiene... Por el momento no tiene ninguna variable más que inputs. Inputs es la única que está definida. Y en lugar de generar el vector, nosotros el vector, que recuerden cómo se llama el vector en sim, el vector que queremos se llama vector. Entonces, lo que yo quiero es que sim.vector sea tReturnClose, pero esto no va a funcionar bien porque si yo hago esto y me voy a sim, esto es una serie de tiempo. El vector es una serie de tiempo que empieza con... Es un data frame de una sola columna que se llama return close. Yo necesito los valores. Entonces, vamos a ver si esto jala. F9. Y sim. Ya, es un arreglo de floats, que es lo que yo quería. Entonces, estos que son los rendimientos... que son los rendimientos, pero ya con valores, ya están adentro del vector. Vamos a calcular ahora, ese es el hack que hicimos, que estamos insertando de manera forzada un vector de rendimientos que viene del Standard & Poor's. Este es el índice, recuerden. No es tradeable, no se puede comprar el índice porque es un número, se compran los futuros o los ETFs, pero el índice no se puede tradear, no se puede comprar o vender. Entonces, son los rendimientos del índice y hay que ver si esto jala. F9. Algo no jaló, le doy clic aquí en la línea, dice 65, le doy clic, me manda la línea correspondiente. ¿Y por qué no jaló? Ah, porque input size no está determinado. Aquí está, el input size no está determinado. Entonces me tengo que regresar acá y a los inputs que tenía aquí, una vez que lo tengo acá, voy a ponerle sim.inputs.size. No es importante los inputs de esta clase de inputs, sino adentro del simulador. Vamos a hacer ese hack para cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Esto lo hicieron en la tarea. Calcular es la longitud, LEN es la longitud de un arreglo unidimensional. Si fuera de más tamaño, por ejemplo aquí, si necesitara el tamaño de esto, le pongo shape. Ahí dice, ¿de cuánto es? Esto es porque no se sabe las columnas, estos son los renglones. Podría haberle puesto esto con shape 0. Pero en este caso estoy pensando en un vector que es un arreglo y lo único que quiero es el tamaño. Entonces, y aquí está, F9. Y si me voy al simulador, en inputs, adentro del simulador, aquí ya me dice el tamaño. Aquí está, 666. Entonces ahora sí espero que esto sí funcione. Vamos a correrlo de nuevo. Reset, yes. Entonces vamos a ver, esto funciona bien. F9. Esto funciona bien. F9, F9, F9. Compute stats. Ok, parece que sí. Vamos a ver si me logra hacer el plot. A ver si algo no falla. ¿Qué es lo que no le gustó acá? El non lame. ¿Qué es lo que no le gustó acá? A ver, al nivel de compute stats, vamos a ver qué es lo que no le gustó. Sim, ¿qué es lo que no le gustó? Que me dice que tengo un objeto. Ah, string title. String title, entonces voy a poner string title el inicio. Si se acuerdan, ¿cómo lo habíamos creado? Iniciábamos con string title de alguna manera. Y aquí adentro del vector era igual a inputs rbtype. Entonces también tengo que hacer ese hack de acá.
una vez que ya calculé, antes de calcular los stats, entonces sim.str title va a ser igual a inputs.sim.inputs.rvtype. Este de aquí es SPX real time. Supongo que esto sí va a funcionar. Vamos a ver. Reset. Yes. Y cruzamos dedos. F9. Se generan estas variables. Este está bien, este está bien, este está bien. Este está bien. Stats está bien. Plot está bien. Entonces, fíjense. Estos son rendimientos reales del Standard & Poor's. Como ven, una de las preguntas que me habían hecho es si tenía colas ligeras el Standard & Poor's. No, porque la kurtosis en exceso es de 1.5, su estadística de Yarke-Bera es de 66 y por lo tanto no pasó su test de normalidad. Recuerden que pasa el test de normalidad al 95% de confianza si la estadística de Yarke-Bera es menor que 6. Genial. Entonces ya tenemos nuestro hack. Vamos a ver si funciona, por ejemplo, para el SPY, que es el ETF, que es el tracker del Standard & Poor's. Vamos a ver si esto funciona. Ojalá. Funcionó. Y vean las propiedades de los dos. Media de los dos es 0,0034. Volatilidad es 0,10145 contra 50, muy parecidos. Las Qnes es menos 0.1355, 1339, 1355, 1.52 contra 1.47. Tiene un poquito menos de skewness el SPY, pero son muy similares estos datos. Ahora, esto ya no lo hicimos ahorita, lo vamos a hacer hasta el lunes, hasta el martes que viene. Aquí, lo único que quiero ver a este nivel es que esto corrió bien, que el hack funcionó. Entonces este script se lo puedo presentar a mi gerente de portafolios y decirle, mira, esto sí corrió. Vamos a poner, por ejemplo, los sectores que era XLK, el sector tecnológico. Si se acuerdan, me voy a ir a ¿dónde estaba? Aquí estaba. Me voy a README y el sector tecnológico es XLK. Entonces quiero ver el sector tecnológico contra el Standard & Poor's, qué tanta volatilidad tiene. Y quiero ver también el sector de healthcare, es con B, financiero con F. Entonces KFB. XLK es 0.160, 0.115, es un poco más volátil el XLK. Este 0.16, 0.13, 0.15. Entonces el financiero, que de hecho debería ponerle así, con mayúscula, es el mismo, pero voy a borrar este de acá. El financiero es menos volátil que el tecnológico, pero es más volátil que el Standard & Poor's en sí. Y el de salud es el menos volátil de los tres sectores. Y también podemos ver qué tan volátil es Bitcoin. ¿Se acuerdan que esta era la anotación de Bitcoin? Vean, volatilidad es el doble de la volatilidad del Standard & Poor's. Este es 0.16. Es volatilidad diaria, ¿eh? Entonces esto es 3.5% de volatilidad diaria, que es Bitcoin. Y este es 1.6%. Entonces, 3.5 entre 1.6, para ser exactos, tiene 2.18 veces más volatilidad Bitcoin que el Standard & Poor's. ¿Ok?
Entonces, este es nuestro hack. Con esto concluyo la clase de hoy jueves, y para el martes lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, este hack que se ve feo lo vamos a transformar en una clase bonita utilizando clases de ese estilo. Entonces vamos a generar una nueva clase en Market Data que se va a encargar de este hack, porque este es un hack, pero vamos a reutilizar muchas propiedades. Ahora, aquí hay una pregunta importante que se tiene que hacer un programador, es: ¿podemos extender esta clase de simulación, esta de acá, y hacer pequeños cambios? O bien, podemos dejar esta clase de simulador como está aquí, construir una clase desde cero, esencialmente vamos a copiar mucho de aquí, que sea totalmente aparte. Mi postura es, como queremos que vamos a empezar a trabajar con datos de mercado, y esto fue como el simulador fue el calentamiento, me gustaría, aunque va a ser muy similar, me gustaría dejar esto a un lado y empezar con la parte de datos de mercado, porque aquí este plot me gustó, pero también me gustaría hacer un plot de la serie de tiempo, de los precios. Esto es el histograma de rendimientos. Y a mí me gustaría también hacer un plot de la serie de tiempo de precios. Entonces, aquí en lugar de plot va a ser simplot histogram y simplot time series. Y en lugar del hack de generar vector, quizás vamos a hacer primero esta parte que es load time series en lugar de generar vector. Entonces vamos a pensarlo así, pero la idea va a ser lo mismo, vamos a hacer clases, y una vez que lo tengamos, vamos a hacer el análisis de varios activos y de varios, perdón, de varios sectores, y sobre todo, esta media y esta volatilidad, normalmente lo que se utiliza es la media anualizada y la volatilidad anualizada. Y también voy a agregar una métrica extra aquí que se llama el cociente de Sharpe, que es una métrica financiera para ver en términos en unidades de riesgo cuál es nuestro rendimiento. Lo voy a explicar el martes. Pero entonces, como quiero algo que sea totalmente independiente a nuestro primer juguete de simulador, que fue el calentamiento, voy a crear una clase totalmente nueva, aunque voy a reciclar muchísimo código, por eso el hack. Y como funcionó el hack, lo único que tengo que hacer es hacerlo más bonito, hacerlo presentable, de manera que al final obtenga un script de esta forma, más o menos, con load time series, plot histogram y plot time series. Pero es la misma idea con una entrada, y la entrada, en lugar de ser simulation inputs, va a ser market data inputs. Entonces, como ven, ya tenemos nuestra manera de pensar, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para mí ya es jueves de viernes. Mucha suerte hoy, mañana, y nos vemos entonces la próxima semana. Mauricio, out.